violencia de género y el feminicidio se da un patrón de impunidad y permisividad social, tolerancia e incluso aquiescencia hacia la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, respaldada en una cultura de misoginia institucional y social. En el caso de mujeres lesbianas y trans, la lesbofobia y la transfobia son legitimadas y asumidas como expresiones positivas en esta cultura machista y homófoba. La discriminación e incapacidad de las autoridades para la debida diligencia y el acceso a la justicia son prácticas cotidianas de los agentes del Estado mexicano. Pudimos comprobar a través de los casos presentados la revictimización, la violencia feroz, física y sexual por fuerzas del orden o paramilitares, la criminalización y agresiones de todo tipo a defensoras de derechos humanos, el encarcelamiento y tortura por la terminación del embarazo, la violencia contra mujeres de la diversidad sexual, las violaciones y tortura sexual de mujeres detenidas en prisión, las violaciones y muerte de mujeres migrantes, y muchos casos más en los cuales se entrelazan distintos tipos de violencias. El desvío de poder, impulsado por una oligarquía que ha borrado sus fronteras entre lo comercial, lo político y el crimen organizado, y que se apropió del Estado, tiene efectos más negativos en el caso de las mujeres, pues además de los poderes políticos, económicos, el desvío de poder opera contra las mujeres en el marco del patriarcalismo y del colonialismo interno, a través de los cuales se gestiona el acceso a la dominación del cuerpo de las mujeres por parte de todos los poderes prácticos, lo que deriva, entre otras cosas, en la discriminación y las reiteradas violencias en su contra. El desvío de poder político afecta de manera trascendental a las mujeres, ya que al estar excluidas o minoritarias en prácticamente todas las instancias de decisión política, no solo se encuentran representadas, sino que están impedidas para avanzar una agenda de género en cualquier instancia gubernamental, y tienen que aceptar las decisiones que el poder capitalista patriarcal toma, aun cuando éstas afectan sus vidas. Prueba de ello es la clara violación al principio de la laicidad de estos poderes fácticos que controlan al Estado mexicano y que impulsan el retroceso en los derechos adquiridos en complicidad con las iglesias, y que han promulgado legislaciones que reproducen el control sobre el cuerpo de las mujeres, las criminalizan y las encarcelan, al penalizar la práctica del aborto, incluso por razones de salud. El desvío de poder económico se observa a través del sistema neoliberal que nos gobierna y que establece que quien controla el capital controla todas las fuerzas de producción de fuerza de trabajo. Así, el cuerpo de la mujer es visto como una máquina para la producción de fuerza de trabajo, que genera valores y dinero, sin costos de producción, ya sea a través de las labores de cuidado o de la trata de personas. El trabajo doméstico no remunerado y la economía del cuidado, la informalidad y la precarización laboral afectan de manera especial a las mujeres. Si revisamos el caso de las asesinadas de Juárez del Estado de México, la mayoría son trabajadoras precarias. Ocupar el espacio público puede y significa para muchas tolerar la violencia, el acoso, hostigamiento sexual, la tortura sexual, la violación o el feminicidio. La crueldad y el desprecio con que los cuerpos de las mujeres son tratadas son la otra cara del despotismo laboral que se ejerce en los espacios de trabajo. La falta de reconocimiento por el Estado mexicano de la economía informal, de la cual las mujeres formamos parte en su mayoría, las convierte en sujetos vulnerables a la criminalización, siendo sujetas a detenciones ilegales, robo de su mercancía e incluso acoso sexual por parte de agentes del Estado para conservar su fuente de supervivencia. Son la otra cara de la evolución del trabajo asalariado, de su cercanía con formas típicas de la esclavitud y la servidumbre. En esto radica buena parte de la violencia estructural y de su contagio a todo el edificio social. En este sentido, la violencia contra las mujeres también tiene un sello de clase y étnico, porque además está cargado de racismo y misoginia. En México, la mayoría de los pobres somos mujeres, y las mujeres pobres sufren en sus cuerpos las formas de control de carácter centralizado por parte del Estado. Se ven obligadas a aceptar la asistencia de tipo clientelar del Estado que han sustituido a los derechos sociales, sin poder cuestionarlo. Cuando pretenden denunciar, son juzgadas. Cuando quieren acceder a la salud, suelen sufrir violencias y maltratos por parte de agentes del Estado. La violencia obstétrica es un ejemplo claro de estas situaciones. La dominación se expresa con mayor dramatismo en situaciones de guerra, como la que informalmente se vive en México,
donde el Estado, el emporio mediático y sus paramilitares han convertido en enemigo interno a buena parte de la población civil. En tal escenario, el cuerpo de las mujeres, de las niñas, las jóvenes, de las y los estudiantes son los cuerpos más vulnerables, botín de guerra de territorio en disputa y criminalización. En los medios se repite constantemente el discurso de la dominación del sistema económico y por ende de la dominación masculina. Los prejuicios, la discriminación, los roles y estereotipos de género son propios de una sociedad sexista y racista que rebaja y destruye el sentido de la dignidad humana de las mujeres. Excluye de los medios a la mayoría de las mujeres, pobres, indígenas o indígenas mestizos, características propias del 80% o más de la población. Es decir, el control de los medios de comunicación en México hace imposible establecer una pluralidad de identidades y una diversidad informativa. La reforma en materia de telecomunicaciones es prueba del poder que ejerce la oligarquía mediática, impidiendo que se rompa con esta hegemonía sexista, que fomente la inclusión social y las prácticas culturales de diversos grupos sociales, que preserve discursos especialmente vulnerables como el de los pueblos indígenas y, sobre todo, que acabe con la objetivación de las mujeres. En México, nuestras realidades han sido secuestradas. A través de los casos presentados pudimos observar que la ausencia de democracia y la discriminación hacia las mujeres y hacia identidades diversas son generalizadas. De ahí que lamentamos y nos preocupe la ausencia o la escasa visibilidad y presencia de mujeres y niñas en los dictámenes de la mayoría de las audiencias. El capítulo México. En nuestro país, miles de mujeres han luchado por la tierra, el agua, por la soberanía, en defensa de los territorios y de las culturas indígenas, por la democracia y contra la pobreza. Invisibilizar a las mujeres, niñas y a las llamadas minorías es una forma de discriminación y de violencia también. Por si fuera poco, a pesar de que muchos de los movimientos sociales y civiles en ciudades, pueblos y comunidades tienen en la participación femenina a uno de los pilares básicos, las mujeres se mantienen invisibilizadas o relegadas en contra de sus aportes a la lucha por humanizar a la sociedad. Necesitamos que nuestra indignación por las violencias que vivimos las mujeres sea la indignación de todas y todos los que formamos parte de los movimientos sociales. A continuación, damos los resolutivos generales en 6 puntos. 1. Se condena al Estado mexicano y a todas las autoridades en todos los niveles, especialmente a los gobiernos federales y estatales, como directos responsables de los feminicidios y de las diferentes formas de violencia de género que vivimos mujeres, jóvenes y niñas. 2. Se exige la retirada de México del TLCAN, la cancelación de Fobaproa. Además, exigimos la inmediata y total desmilitarización a nivel federal, estatal, municipal y en especial de las comunidades indígenas y que pone en riesgo a las mujeres. 3. Exigimos el cese de las políticas neoliberales que empobrecen a las mujeres y dan pie a todas las violencias denunciadas. 4. Se denuncia el incumplimiento por parte del Estado mexicano de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que ha firmado y ratificado, el incumplimiento de las recomendaciones que en materia de derechos humanos de las mujeres ha recibido por los organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, el incumplimiento de sus obligaciones derivadas de las sentencias emitidas por cortes internacionales en su contra, especialmente de la sentencia conocida como Campo Algodonero, sentencia Rosendo Cantú y otros, y caso Fernández Ortega y otros. La violación al orden constitucional, en especial a la reforma en materia de derechos humanos. Exigimos su cumplimiento y aplicación inmediatos. Se destaca la urgencia en la asimilación e implementación de la CEDAW y de la Convención Belén do Pará, del Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. 5. Exigimos al Estado mexicano la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que daría marco a las reformas necesarias en el país para que se dignifique el trabajo y se garanticen los derechos y obligaciones de las trabajadoras del hogar vulnerables. 6. Se exige al gobierno armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres
que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y ampliar también el acceso al aborto legal, teniendo en cuenta la forma constitucional en materia de derechos humanos promulgada en 2011. Gracias. A continuación daré lectura a los resolutivos específicos. 1. En el caso de Claudia Medina, relativo a tortura sexual por agentes del Estado, se exige al Estado mexicano desistirse de las acusaciones penales en su contra, investigar la tortura sexual a la que sobrevivió y sancionar a los responsables de esos actos, reconocer públicamente las graves violaciones de sus derechos humanos, sostener su inocencia frente a la sociedad mexicana, además de indemnizarla y reparar el daño ocasionado por las violaciones sufridas. Se acusa al Estado mexicano y se pide que reconozca públicamente que la tortura sexual de las mujeres bajo custodia de agentes estatales es un fenómeno fomentado y solapado por el propio Estado mexicano, asumiendo compromisos claros que lleven a la erradicación de esta práctica. 2. En el caso de la trata de personas en el Estado de Tlaxcala, condenamos al Estado mexicano, en particular al gobierno del Estado, por encubrir, facilitar y permitir la operación y crecimiento constante a nivel estatal, nacional e internacional de las redes de trata para la explotación sexual. Exigimos un alto a la simulación. Se hace un llamado al gobierno del Estado de Tlaxcala para que aplique la ley para la prevención de la trata de personas del Estado de Tlaxcala, así como las políticas públicas establecidas en la estrategia estatal contra la trata de personas y en el plan seccional estatal contra la trata de personas. 3. En el caso de Irene Cruz, que por carencia de servicios médicos cercanos a su localidad y mala aplicación de anestesia en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tlaxiaco, Oaxaca, perdió la movilidad, siendo víctima, así, de la violencia obstétrica por parte del Estado. Se exige a las autoridades del gobierno del Estado de Oaxaca, especialmente a las autoridades de salud y de justicia, capacitarse en derechos humanos de las mujeres, contratar personal especializado en atención basado en derechos humanos, garantizar el acceso a la salud integral de Irene, el pago de una indemnización, brindar servicios integrales para que tenga el más alto nivel de salud posible, reparar el daño causado a Irene y a sus familiares, garantizar el acceso a la educación de todos los niveles de su hijo, garantizar el acceso a la justicia para Irene y sus familiares llegado en los últimos 13 años. Exigimos un alto a la violencia obstétrica y a todas las prácticas que obstaculizan derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las instituciones públicas y privadas de salud, especialmente el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud Pública, a quienes se les exige que capaciten de forma continua a su personal en derechos humanos, un parto humanizado e interculturalidad con el fin de brindar una atención de calidad y calidez a todas las mujeres, en todo el país y específicamente en las comunidades y territorios indígenas. 4. Se exige que los gobiernos de los estados acepten su responsabilidad frente a los feminicidios, especialmente al gobierno del Estado de México. Se pide la revisión del caso de feminicidio de Mariana Lima, cuyo agresor nunca fue investigado, detenido o sancionado, y al contrario, siendo policía judicial del mismo estado, fue ascendido, culpabilizando a Mariana de su propia muerte, victimizando a sus familiares al hacerlos responsables de las investigaciones ante la inacción del Estado. 5. Se pide la revisión del caso del feminicidio de Karen Sánchez, donde las instancias judiciales del Distrito Federal no aplicaron el protocolo de investigación en casos de feminicidio y en una decisión arbitraria se negaron a aplicar la figura penal del delito de feminicidio e hicieron justicia a medias, es decir, a condenar al asesino confeso con atenuantes y solo por homicidio culposo, no por feminicidio. 6. Sobre el tratamiento de violencia contra mujeres comunicadoras. Exigimos al gobierno federal y a los gobiernos estatales que implementen en las investigaciones de violencia contra mujeres la perspectiva de género y hagan caso a las recomendaciones de instancias internacionales. Brinden medidas de protección a defensoras y periodistas. Adopten medidas para investigar, juzgar y sancionar los ataques en su causa. Brindar medidas y órdenes de protección inmediata, eliminar el tipo penal del artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales que ha permitido la criminalización de mujeres que se encuentran al frente de radios comunitarias, establecer mecanismos para que mujeres indígenas y comunidades marginales puedan acceder a sus propios medios de comunicación sin discriminación alguna. 7. Se exige a los centros de realización social rindan cuentas sobre su responsabilidad de reinsertar socialmente a las mujeres bajo los criterios del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consideramos como base el respeto a los derechos humanos que las mujeres en retención tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. La invisibilización de las mujeres en la política penitenciaria ha agravado la violencia institucional
que se ejerce sistemáticamente sobre ellas. 8. Exigimos el cese del hostigamiento y amenazas de las trabajadoras de la taquilla del Metro de la Ciudad de México, ya que en su demanda de mejoras de condiciones laborales han sufrido este tipo de acosos. Se solicitan medidas cautelares de resguardo, protección, reparación y además una disculpa pública por parte del titular del sindicato oficialista de la SCT, Fernández Piña Arevalo. Perdón, del sindicato del Metro, Fernández Piña Arevalo. 9. Exigimos la revisión del concurso mercantil al cual fue sometida la Compañía Mexicana de Aviación, donde la negligencia y la corrupción del Estado provocó la desaparición de fuentes de trabajo sin procesos que garanticen los derechos de las y los trabajadores. 10. Exigimos al Gobierno de la Ciudad de México el respeto al Centro de Capacitación y el monumento a las costureras caídas, que fueron concedidos a las costureras y costureros después del temblor de 1985, así como la entrega de sus escrituras de estos dos espacios. 11. Exigimos el respeto de los derechos humanos de las mujeres en situación de migración, el cese de la violencia en su contra, especialmente la perpetrada por agentes del Estado, integrantes del Instituto Nacional de Migración, policías de todos los niveles y autoridades encargadas de brindar justicia. Se denuncia que en nuestro país las mujeres y las niñas migrantes son constantemente violentadas de las formas más crueles y degradantes y sin tener posibilidad de acceder a la justicia. 12. En relación con la violación de los derechos de la comunidad LGBTI, exigimos implementar programas educativos a nivel escolar básico y superior para erradicar la homofobia, generar un sistema de registro de crímenes de odio a nivel nacional, modificar la legislación pertinente para tipificar los crímenes de odio motivados por homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia y misoginia, estableciendo sanciones, capacitar y sensibilizar al personal encargado de la administración y la impartición de justicia, así como al personal penitenciario en materia de derechos humanos y diversidad sexual y de género. Modificar la Ley de Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Ley de ISSSTE, la Ley del Trabajo, la Ley General de Salud en favor del reconocimiento de la personalidad jurídica de matrimonios formados por personas del mismo género. Hay que garantizar la accesibilidad de las personas LGBTI privadas de la libertad en centros de reclusión en el Registro Federal a los servicios médicos. En el caso de las mujeres transexuales, exigimos que los asesinatos en su contra sean reconocidos como feminicidios por razones de género. 13. El Estado mexicano debe implementar las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de México propone en el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México referente a reconocer los derechos laborales y las obligaciones patronales de quienes laboran en el trabajo doméstico, la maquila a domicilio y el trabajo sexual para darles certeza y seguridad jurídica al comercio sexual y disminuir la precariedad en la que actualmente se lleva a cabo. El Estado mexicano debe homologar las disposiciones que contiene la sentencia de juicio de amparo 2012-2013 emitida por el Poder Judicial de la Federación, donde se obligó al gobierno del Distrito Federal a reconocer a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas. Derogación de las disposiciones legales de los códigos civiles, a través de las cuales las trabajadoras sexuales pierden la patria potestad, y modificación de reglamentos internos del DIF, homologando las disposiciones en materia de patria potestad del amparo directo en revisión 2159-2012, cuyo dictamen fue presentado por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Que la PGR y Procuradurías Estatales y del GDF cuenten con protocolos facultativos para hacer la distinción entre trabajadoras sexuales y víctimas de trata. Que municipios, estados y federación den certeza y seguridad jurídica a las personas que trabajan en el sexo, garantizando su acceso a los beneficios y responsabilidad que señala el derecho laboral mexicano. Derogación de las disposiciones legales de leyes estatales de salud, reglamentos municipales y bandos de policía y buen gobierno. Modificación de la norma oficial mexicana para la prevención y control del SIDA para que incluya la prohibición expresa de hacer pruebas obligatorias a personas dedicadas al trabajo sexual. Políticas de Estado que garanticen seguridad y respeto a la vida de trabajadores sexuales y trabajadores sexuales transgénero, así como castigo a los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes de odio, pero también castigo a las autoridades que permitieron que esas ejecuciones extrajudiciales pudieran realizarse con toda impunidad. Emisión de visas de tránsito a migrantes que atraviesan el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Muchas mujeres migrantes son obligadas a ofrecer servicios sexuales para poder pagar el derecho de piso. Y por último, en este punto, reforma la Ley Federal del Trabajo, donde se incluye un capítulo sobre los derechos laborales y las obligaciones patronales de quienes contagian relaciones patronales con trabajadoras sexuales. Bueno, para respetar el tiempo,
nos saltamos un par de resolutivos, pero están en el documento que tienen los jueces y las juezas. Y solamente queremos cerrar diciendo que el conjunto de casos presentados durante esos 3 años constituyen actos de terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política del Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y o aniquilar a la oposición armada y o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos. Muchos de los crímenes constatados pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ratificado por México, puesto que puede entenderse que han sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Es el caso de los asesinatos, las masacres, las encarcelaciones arbitrarias, la tortura, las violaciones o la desaparición forzada de personas. Y finalmente, exhortamos muy respetuosamente al Tribunal Permanente de los Pueblos revisar los planteamientos y las metodologías de sus mecanismos de acompañamiento y visibilización para que los adecue a una verdadera comprensión del fenómeno civilizatorio e incluya el enfoque de género en todos los niveles de sus actuaciones. A lo largo de 3 años de trabajo, el eje de violencia de género atravesó problemas de comprensión y coordinación generados, entre otros, por el desconocimiento del planteamiento de género. Muchas gracias.